Hola a todos, en el video del día de hoy vamos a realizar esta maqueta de ADN. Es un modelo que venimos trabajando en el grupo de investigación en biología, psicología y aprendizaje, biopsia, de ahí el nombre del canal, el cual ya lleva algunos años en revisión y el año pasado lo retomamos, lo realizamos con los estudiantes de nuestro colegio y el día de hoy le hemos hecho los últimos ajustes y es por ese motivo que hemos decidido socializarlo con todos ustedes. Entonces acá tenemos, por ejemplo, grupo fosfato, el azúcar que se llama desoxirribosa, de donde hereda el nombre ácido desoxirribonucleico del azúcar desoxirribosa, porque en el carbono 2 le hace falta un oxígeno, por eso se llama desoxirribosa. Y acá tienen los enlaces hacia la base nitrogenada, en este caso es la A de adenina, que forma dos puentes de hidrógeno con su complementario timina, con su par base timina. Entonces al frente de una adenina hay una timina y en la otra cadena, la que está al frente, encontramos también su complemento. En este caso sería su azúcar y su grupo fosfato. Y si se dan cuenta, en este caso esta va al revés, es decir, está como de cabeza, mientras que en la otra cadena está el derecho. En la otra cadena va al revés. Y esto tiene razón de ser porque una cadena se llama en sentido y esta de acá que va de cabeza se llama en antisentido. Eso tiene una importancia biológica porque una cadena, es decir, esta que va al derecho, que va en sentido, se copia de forma continua, la otra cadena se copia de forma discontinua cuando la célula hace la replicación genética, es decir, cuando duplica su material genético. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Encontraríamos grupo fosfato, el azúcar, cada uno de los átomos que compone cada una de las moléculas, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 y carbono 5 del azúcar, el carbono 2 sin el oxígeno, por eso se llama desoxirribosa. La numeración de los carbonos es importante porque el azúcar utiliza el carbono 5 para colocar un nucleótido acá encima y el carbono 3 para comunicarse con el próximo nucleótido. De ahí es de donde se llama cadena en sentido, que va en dirección 5' porque acá el carbono 5 libre. Y si rastreamos hasta el final la cadena, nos vamos a dar cuenta de que al final tenemos aquí el carbono 3 libre para colocar otro nucleótido. Entonces este varía en sentido 5' arriba y 3' abajo. Ese se llama cadena en sentido. Mientras que la cadena que va al frente, es decir, su cadena complementaria, va en sentido contrario. Deja el carbono 3 libre arriba del azúcar para colocar otro nucleótido. Y si miramos hasta el final de la cadena, encontraríamos que al final de esta cadena encontramos el carbono 5 acá para colocar otro nucleótido acá. Entonces tendríamos que la cadena o el modelo de ADN que pretendemos socializar el día de hoy es lo más completo posible, diríamos nosotros, porque tiene todos los componentes que tiene el modelo de ADN. Entonces forma, por ejemplo, el arco mayor, el arco menor acá, tiene aproximadamente 12 pares base por cada vuelta que realiza el ADN. Tiene cadena en sentido, cadena en antisentido y cada par base tiene sus átomos. Entonces, por ejemplo, tiene carbono, tiene nitrógeno, tiene hidrógeno, tiene el oxígeno acá que se ve como una O, ¿cierto? Y aparte de eso vienen también representados los puentes de hidrógeno. Entonces trae adenina y timina, dos puentes de hidrógeno, y si vemos en la parte interna, vemos que citosina y guanina realiza 3 puentes de hidrógeno que están acá pintados de azul. ¿En dónde encontramos el material para la realización de esta maqueta? La encontramos en el blog de ciencias, del cual usted va a encontrar el link en la descripción. Muy bien, en el blog vamos a encontrar diferentes entradas. Nos interesa esta que dice maqueta de ADN en 3D Watson y Crick, primer modelo. Sabemos que Watson y Crick no son en sí los descubridores en pleno de la maqueta o del modelo del ADN, sino también contaron con la ayuda de otros investigadores, dentro de ellas una muy importante investigadora que es Rosalind Franklin. Estas son las piezas que tenemos que alistar para la maqueta de ADN. En este caso tenemos los pares base completos, tenemos la timina, entonces acá tenemos la base nitrogenada, tenemos aquí el azúcar y el grupo fosfato, y en complemento sabemos que al frente de una timina hay una adenina, y acá está completa también el nucleótido. Entonces tenemos la base nitrogenada, el azúcar y el grupo fosfato. Entre ellas dos los une dos puentes de hidrógeno, que son estos que están acá. La citosina tiene su
base nitrogenada, su azúcar y su grupo fosfato. La guanina también tiene su base nitrogenada, su azúcar, la desoxirribosa y su grupo fosfato. En esta entrada del blog vamos a encontrar 3 archivos. Usted escoge el que quiere imprimir. Yo voy a trabajar para este video con este archivo de acá, en el cual corresponde colorear cada una de las partes. La guanina la va a colorear de verde, la citosina la va a colorear de azul, la adenina de amarillo y la timina de rojo. ¿Qué es lo que diferencia un nucleótido del otro? Básicamente es la base nitrogenada, es decir, cambia esta parte de acá. De resto se mantiene el azúcar y el grupo fosfato, es decir, cambiaría esta pieza que está acá por alguna de las que está acá abajo. ¿Listo? Entonces aquí esta guía tiene 8 hojitas, las voy a imprimir las 8 para pasar a hacer la maqueta. Esto que ustedes tienen acá es un complemento, es decir, ustedes pueden colorear esta hoja y que haga complemento de la exposición que ustedes hagan de su maqueta de ADN, explicando cuál es la estructura de un nucleótido. En la segunda hoja ustedes van a tener un modelo más completo, es decir, el modelo en el cual está basada la maqueta en 3D. Entonces tenemos acá el esqueleto azúcar fosfato, entonces acá tenemos el azúcar fosfato, azúcar fosfato, azúcar fosfato que arma el esqueleto, y hacia el centro tenemos los pares base. Entonces entre guanina y citosina hay 3 puentes de hidrógeno que están acá indicados, entre adenina y timina hay 2 puentes de hidrógeno y así sucesivamente. Aquí ustedes van a encontrar desde la hoja 3 hasta la 8 las partes que constituyen la maqueta. ¿Listo? Entonces estas son las que en mi caso yo paso a imprimir, las paso a colorear y les paso a explicar algunas cosas con respecto a esto. Si ustedes tienen una impresora a color, pueden imprimir el archivo 2 o el archivo 3 que están acá. En el archivo 2 ya se encuentran coloreadas tanto el grupo fosfato de amarillo, el azúcar va de gris, la guanina de verde, la citosina de azul, la adenina de amarillo y la timina. Entonces lo que les decía yo, lo que diferencia cada nucleótido es que la base nitrogenada es diferente. Esta es para la guanina. Si quisiera una citosina, cogería esta de acá y la colocaría acá, o una adenina cambiaría esta por esta, y una timina colocaría esta en lugar de esta. De resto, el grupo fosfato y el azúcar que forman el esqueleto se mantiene. Entonces aquí vemos que esta parte ya se encuentra coloreada y ya se entiende más. Acá tenemos el esqueleto de azúcar y fosfato, acá estaría la cadena en sentido 5', entonces acá tenemos el carbono 5 libre y abajo el carbono 3 libre para colocar un próximo nucleótido, y la cadena en antisentido que va al contrario. Y hacia el interior de el esqueleto de azúcar fosfato pues entendemos los pares base, guanina enfrente de citosina, timina enfrente de adenina y así sucesivamente. Entonces acá entre guanina y citosina hay 3 puentes de hidrógeno y entre adenina y timina hay 2 puentes de hidrógeno. ¿Listo? Y aquí el material para armar, que ya está coloreado. Es decir, si usted tiene una impresora a color o puede tener acceso en una copistería o en una papelería a imprimir esto en color, pues le recomendaría imprimir el archivo 2 o el archivo 3, que de la misma manera son 8 hojitas. Y la hoja 1 y la hoja 2 le sirve a usted para apoyar la explicación que usted haga de la maqueta del ADN. El archivo 3, la primera hoja y la segunda son iguales, lo único que cambia es que acá se colorearon cada uno de los átomos, que el carbono está coloreado de rojito, los nitrógenos de naranja, los oxígenos de morado y los hidrógenos de azul. Diría que el modelo 2 es como el más adecuado porque pues cada nucleótido tiene 3 componentes. Entonces en mi caso me voy a ir al archivo número 1 porque pues sé que también hay personas que solo tienen acceso a impresoras que no son impresoras a color, sino blanco y negro, entonces voy a trabajar con este archivo. Si usted imprime el archivo 2 o el archivo 3, pues sencillamente se saltaría esta parte en el video y pasaría pues sencillamente a pegar el material, que lo voy a explicar más adelante, y a recortarlo para poder armar la maqueta del ADN. Entonces, como les dije, yo voy a trabajar con la guía que está totalmente a blanco y negro. Voy a pasar a colorearlo. Entonces necesitamos que la guía, que componen 8 hojas, ya saben que la primera hoja, la hoja 1 y la hoja 2 son explicaciones, es decir, algo que a ustedes les sirve para apoyar la sustentación de su maqueta, y desde la hoja 3 en adelante son las partes que tenemos que alistar para construir la maqueta. Entonces tenemos el par base completo, grupo fosfato, azúcar, base nitrogenada de la timina, base nitrogenada de la adenina, azúcar y grupo fosfato. Aparte de eso encontramos unas fichas complementarias que son unos cuadrados que tienen una flecha, que son los espaciadores que vamos a colocar entre cada uno de las fichas que vamos a listar. Es decir, este que está acá viene siendo esta fichita que va aquí entre cada uno de los pares base. Los materiales que vamos a utilizar para hacer esta maqueta son entonces la guía
colores, sacapunta, 2 palos de pincho, ya les explico cómo es que los uno, un borrador para a partir de esto construir la maqueta alrededor de el palito y el borrador. Necesitaremos colbón líquido, colbón en barra, tijeras, bisturí, una palita con la cual untar el colbón y adicional a esto podemos utilizar una parte de corcho para perforar el material una vez lo tengamos listo. De esta manera pasamos a colorear. Entonces nuestro grupo fosfato va de amarillo, el azúcar va de color gris, coloreamos los 2 anillos que componen la guanina y acá tendremos nuestro primer nucleótido. Entonces el nucleótido guanina está conformado por grupo fosfato, azúcar, desoxirribosa y la base nitrogenada que corresponde a la guanina, que son 2 anillos. Vamos a colorear el anillo para la citosina, los 2 anillos para la adenina y el anillo que forma para la timina. Entonces así quedaría nuestra primera hoja. La segunda hoja tenemos entonces acá un esqueleto en sentido 5' a 3', acá queda el extremo 5 libre para colocar otro nucleótido y aquí abajo queda el extremo 3' libre para colocar otro nucleótido. Entonces esta cadena en la replicación genética se copia así, en este sentido, y la otra cadena que va al contrario, que va en antisentido, que va en dirección 3', porque así dice 3', porque acá queda el carbono 3 libre para colocar otro nucleótido y abajo debe quedar el carbono 5, efectivamente aquí queda el carbono 5'. Esta se copia de forma discontinua, se copia con fragmentos llamados fragmentos de Okazaki y es más probable que resulten mutaciones genéticas acá, es decir, errores en la replicación. Y hacia el centro vamos a encontrar entonces los pares base. Entonces acá entendemos que entre guanina y citosina hay 3 puentes de hidrógeno y entre adenina y timina hay 2. La idea ¿cuál es? Que estas 2 hojas les sirvan a ustedes de apoyo a la sustentación de la maqueta de ADN que ustedes hagan. Entonces voy a pasar a colorearlos. Ustedes van a comenzar a encontrar información que de pronto no entienden qué es de raro. Este de acá es una guía para pegar el material después, guía para pegar, guía para pegar, guía para pegar. Van a encontrar el punto, que es donde tenemos que insertar el palito del pincho o de la brocheta, y van a encontrar alguna información que está al revés, es decir, que se lee como al revés, es decir, por ejemplo, aquí es AZ desoxirribosa, azúcar desoxirribosa, y acá dice ZA y se lee al revés desoxirribosa, y la P está al contrario. Esa guía está bien así impresa. Lo que sucede es que después tenemos que pegar una hoja con la otra porque está hecha a espejo. Después les voy a explicar este detalle. ¿Listo? Cada hojita para la maqueta quedaría coloreada de esta manera. Las demás hojas y estas que ya componen la maqueta las vamos a separar de la siguiente manera, es decir, hoja 1 y 2 las voy a hacer aparte, las voy a dejar por acá. Y estas de acá las vamos a separar. Si ustedes se dan cuenta, esta flecha mira hacia allá y otro conjunto de hojas, es decir 3 y 3, va a mirar en ese sentido, es decir, esta de acá es espejo de esta. ¿Cómo nos vamos a guiar? Pues por las flechas. Si estas flechas van hacia allá, estas de acá deben ir hacia allá y las vamos a comenzar a separar cada una de las hojas que hemos coloreado de esa manera. Al final de cuentas, nuestro material va a tener 3 hojas en este sentido y 3 hojas en este otro sentido. Y ahora nuestra función es coger pegante y las vamos a pegar de esta manera, para que una vez las podamos pegar encontremos la misma información acá que la misma información acá. En la siguiente parte, que es pegar una hoja contra la otra, así ustedes se pueden apoyar de una ventana. La actividad que hicimos con los estudiantes en clase, en las cuales ellos se apoyaron sobre los vidrios que hay en el laboratorio para realizar esta actividad, es decir, pegar esto en espejo, así, para que la información se eclipse totalmente. Quedó re parejito. A ver cómo quedó.
me voy a apoyar de un panel que se retroilumina para explicarles esta parte. Acá se lee la información, entonces esta hoja la voy a colocar así para que solamente quede acá la parte blanca, y esta que estaría acá también la idea es pegarla acá encima para que de esa manera quede la información por ambos lados. ¿Listo? Entonces lo voy a hacer de esta manera. Lo voy a colocar así, lo enciendo nuevamente. Si se dan cuenta, se alcanza a observar la información. Si lo apago no se ve porque la información queda abajo. La idea es aplicar el pegante acá. ¿Listo? Vuelvo y lo enciendo, entonces ahí se ve alcanzar la información. Voy a hacer un zoom para que ustedes tengan detalle de cómo se va a eclipsar la información, ¿cierto? Y la idea es colocar la otra hoja en ese sentido y eclipsar la información totalmente. Entonces me voy a ubicar por las flechitas, voy a ubicarlo muy bien acá y comienzo a buscar para eclipsar muy bien la información. Como la información se encuentra coloreada con los mismos colores en una hoja y en la otra, es fácil eclipsar una información con la otra. ¿Listo? Entonces voy a colocar esto acá y voy a buscar la mejor forma de eclipsar la información. ¿Se dan cuenta? ¿Listo? Entonces, como les decía yo, para hacer esto no hay necesidad de tener un panel de estos de retroiluminación. La verdad yo me hice a uno precisamente para hacer la explicación del video, pero ustedes en una ventana, como les mostré en el video con mis estudiantes, ahí ellos lo hicieron perfectamente. ¿Listo? Entonces ahí ya le encuentro eclipsada la información. Vuelvo a apagar. Si se dan cuenta queda la información acá, aquí queda blanco contra blanco y aquí queda la otra información abajo. ¿Listo? Entonces he pegado, voy a pegar las dos hojitas de acá. Voy a encender nuevamente. Este pegante que está acá, que es de color verde, cuando lo aplico me da un color transparente, pero voy a utilizar este otro que me da un tono amarillo para que ustedes más o menos se den cuenta en dónde queda ubicada y dónde quieren pegar la información. ¿Listo? Entonces lo que hago es lo siguiente: levanto la primera hoja, queda blanco con blanco, entonces voy a aplicar el pegante acá. Lo voy a encender para mirar en qué áreas debo aplicar el pegante. ¿Listo? Y la idea es esparcir el pegante por donde ustedes vean impreso y coloreado, por ahí debe pasar el pegante, es decir, acá también en el cuadrito donde esté impreso y coloreado, ahí paso, para que una hoja quede con la misma información por ambos lados. Y esto mismo hay que hacerlo con las demás hojas. Como son 6, nos saldrían 3 hojas. ¿Listo? Con la información por lado y lado. La cierro, la eclipso, y la ventaja de este pegante en sí es que me permite observar de pronto un poquito en amarillo dónde son las áreas donde se aplicó el pegante. Entonces en este caso, por ejemplo, acá me hizo falta. Puede hacer que cuando recorte el material acá se me despegue, pero la idea es hacerlo lo mejor posible. ¿Listo? Le doy la vuelta, abro nuevamente el material, inclusive lo puedo abrir un poquito más para corregir acá donde me hizo falta el pegante, y aplico el pegante en las demás áreas. Volvemos y cerramos, pegamos, vemos que mejoramos un poquito el pegar una hoja con la otra. Si se nota el amarillo, entonces así lo hacemos. ¿Listo? Como les dije, esto se hace contra una ventana. Entonces voy a apagar acá, nos queda la información por un lado y la información por el otro, y nos van a quedar 3 hojas que son los pares base completos con la misma información por ambas partes. Ahora, nuestra función es pasar a recortar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a coger cada par base y vamos a recortar el croquis. Hagámoslo así, vamos a recortar el croquis de cada par base respetando más o menos unos 2 milímetros alrededor de el par base completo. ¿Listo? Hay que tener acá en cuenta dos cosas. Esta es una guía de corte y esta es una guía de corte. Es decir, aquí nos vamos a ir muy al ras sobre esta parte, sobre esta y sobre esta, y de resto vamos a respetar los 2 o 3 milímetros que nosotros dispongamos. Segundo, en el par base adenina-timina, acá hay una guía de corte, es decir, nos vamos a ir acá 2 milímetros, y acá sí nos vamos a aproximar totalmente a esta parte. Y continuamos. ¿Listo? Entonces acá esto se cortaría el ras, esto se corta el ras.
al ras, y respetamos esta guía de corte, es decir, nos metemos acá. Para el caso de la guanina citosina es lo mismo, entonces nos vamos 2-3 milímetros del borde, acá sí nos vamos bien al ras en el corte, en la guía, porque esta guía es para pegar una base con la otra, nos vamos acá, acá, al ras, y esta sí no tiene guía de corte porque este forma 3 puentes de hidrógeno, es decir, nos vamos así, chan, listo. Una vez cortemos, por cada hoja nos van a salir 4 pares base, 1, 2, 3 y 4. Y vamos a rescatar estas partes que son los espaciadores. Nos debe quedar así la pieza. Este es una guía para pegar, esta es otra guía, acá vamos a aplicar el pegante. Respeté la guía de corte entre adenina y timina, entonces si se dan cuenta me vine hasta acá con la tijera, aquí estos dos son 2 puentes de hidrógeno y aquí tenemos las otras 2 guías para pegar un par con el otro par, ¿listo? Entonces si lo giramos nos damos cuenta que tiene la misma información por ambas caras, entonces adenina detrás de adenina y timina detrás de timina. Esa fue la intención de haber puesto en espejo la información y pegar una hoja con la otra. ¿Listo? La forma correcta para ordenar nuestras bases según cómo las vayamos cortando es así. Entonces vamos a hacer con la mano derecha una diagonal así, es decir, nos vamos a organizar así. Si se dan cuenta, esto debe quedar así y acá se debe leer azúcar, desoxirribosa, AZ, desoxirribosa, ¿listo? Esa es la forma como las vamos a comenzar a apilar todas a medida que las vayamos cortando. Y vamos a recuperar nuestro espaciador. Entonces en total debemos recuperar 12 piezas de estas y 2 espaciadores. Pues acá podemos pedirle la ayuda a un compañero, a nuestro papá, a nuestra mamá en la casa precisamente para hacer eso, ¿listo? Entonces he cortado una adenina timina, voy a cortar una guanina citosina en cámara y después paso a recortar fuera de cámara el resto del material para pasar a explicar el armado del material. Aquí hay una información importante y es que si usted tiene una impresora a color o si no quiere colorear, de una vez pasa a pegar y pasa directamente a cortar, es decir, se ahorra la primera parte del video hasta este punto. Una vez usted pegue el material, si lo puede imprimir a color, sencillamente pasa a recortar, que es el paso que estamos haciendo en este momento. Entonces de esta manera he recortado una timina adenina, 2 puentes de hidrógeno. Recuerde que esta es una guía de corte, la línea que aparece acá, estas las recorté al ras, que son las líneas para pegar, las guías para pegar, y acá encontramos citosina guanina, 3 puentes de hidrógeno y aquí al ras las guías para colocar el colbón, y he recuperado los 2 espaciadores que son estos de acá. El resto de material lo voy a cortar fuera de cámara para no hacer el video más largo, ¿listo? Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que recuperar 6 de estos y 6 de esos para un total de 12 pares base y 2 espaciadores también, que ya lo voy a explicar cómo se arma. Bueno, he terminado de recortar el material y ahora les quiero explicar lo siguiente. Entonces tenemos en total 12 pares base completas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Listo? Aunque tengan una forma extraña, esto tiene un orden. Es decir, ¿cómo las vamos a ubicar todas? Vamos a hacerlas por aquí y voy a coger una de ejemplo. Y la idea es que las comencemos a trabajar de la siguiente manera. Primero vamos a hacer como si fueran en diagonal, es decir, todas deben ir así en esta diagonal, ¿cierto? De izquierda a derecha hacia arriba. Y acá se debe leer AZ, azúcar, desoxirribosa, ¿sí? Así debe ir acá. Es decir, si usted encuentra una ficha, por decir algo cualquiera, voy a tomar una al azar, esta, de las que está acá, entonces debe cumplir este mismo criterio. En diagonal, es decir, yo comienzo a girarla, ¿cierto? Por ejemplo, puede ser así, la giro, ya está casi en diagonal, pero también la debo rotar de tal manera de que aquí se lea AZ, no ZA. Recuerden que esto está impreso en espejo, entonces si está así, sencillamente la roto acá. ¿Listo?
¿Por qué es importante esto? Porque de esta manera es como van insertadas dentro de la maqueta y esto se tiene que doblar de una manera especial y lo voy a explicar a continuación. Entonces, si ya tengo el orden correcto, que es este, sencillamente acá donde está el O, que significa el oxígeno, lo doblo hacia abajo, de esta manera hacia abajo, y la otra, acá donde está el O, que representa el enlace con oxígeno, lo doblo hacia arriba. Es decir, todas nuestras fichas deben ir colocadas de esta manera, con la pieza de acá que se lee AZ hacia abajo y con esta pieza que se lee acá hacia arriba. ¿Listo? Es decir, nos va a quedar de esta forma. Así es como se deben insertar todas dentro del pilar de la maqueta. Ahora aquí hay que tener presente lo siguiente: si ustedes se dan cuenta, justo en el centro acá hay un puntico, acá es donde nosotros debemos con un palito chafar para hacer el agujero para introducirlo dentro del pilar. ¿Listo? Entonces todas deberían ir así. Entonces, por ejemplo, esta citosina guanina, acá lo que hago es doblar hacia abajo, esta parte de acá la doblo hacia abajo, ¿cierto? Y esta de acá la doblo hacia arriba. Entonces unas partes van a ir hacia arriba y otras hacia abajo, así, de esta manera, hacia arriba y hacia abajo. La secuencia que yo quiera seguir, pues entonces yo los ordeno de esta manera. Por ejemplo, acá iría citosina, adenina. Supongamos que quiero colocar una timina, busco la ficha correspondiente a la timina. Entonces, por ejemplo, esta está en este orden. Si se dan cuenta, va así vertical, ¿cierto? Va así vertical y acá se lee AZ. Entonces doblo este hacia abajo y esta la doblo hacia arriba. Así es como van introducidas dentro de la maqueta. ¿Listo? Primera parte. Segunda parte, los espaciadores. Tenemos nuestro palito de las brochetas y tiene un sentido a la flecha. Entonces lo que hacemos es lo colocamos acá en el palito y doblamos acá, lo enrollamos justo en el palo sin agregar pegante. Si se dan cuenta, la flecha queda escondida, solamente queda acá una parte necesita de las guías, pero no se ve alcanzada la flecha, y la sacamos el palito y lo que hacemos es enrollarlo y lo aplastamos un poquito. Cuando los vayamos a introducir, sencillamente lo que hacemos es los colocamos y le damos vuelta y justo queda el espaciador así. ¿Listo? Entonces, ¿cuántos espaciadores son? 12. ¿Cuántos de estas fichas son? 12 también, y deben ir dobladas así. ¿Listo? Ahora voy a pasar a listar el soporte en el cual voy a colocar todo el material. Les había dicho yo entonces que necesitábamos dos palitos de estos. Si usted no tiene los dos palitos, digamos, o si tiene uno solo, usted puede armar todo el material con un solo palito. Le haría falta un espacio para un part base, pero igual la maqueta se vería bien. Les voy a mostrar nuevamente un ejemplo que hice, el primer piloto que hicimos con el material. Entonces, si se dan cuenta, es la misma medida, es el mismo modelo, sencillamente que en este he colocado solamente 8. Entonces acá haría 8, 9, 10, 11 acá, y daría el espacio totalmente pues para hacer la maqueta. Aquí me apoyé en una maderita para hacer la base, pero básicamente es un ensayo, y este ensayo, este modelo ha dado muchas vueltas aquí en el estudio, por lo cual pues es bastante resistente. Es decir, lo hemos puesto así, le hemos puesto cosas al lado. Entonces, si se dan cuenta, es una maqueta que a ustedes no se les va a desarmar fácilmente si la armamos correctamente. ¿Listo? Como me interesa que la maqueta quede bien y yo aproveche todo el material, lo que voy a pasar a hacer es unir dos palos de brocheta, dos palitos de brocheta, por sus partes, por estas partes de acá, es decir, no por la punta, sino por esta parte de acá. Aquí ya tengo las partes en las cuales le saqué la tajadita, digamos, y acá tengo la otra. Entonces sencillamente lo que voy a hacer es aplicar pegante, voy a aplicar presión y voy a esperar a que se seque para dejar esta parte lista, para que todo me quede, para que los dos palitos me queden unidos. ¿Listo? Esto lo hago porque quiero aprovechar al máximo el material. Entonces este sí es un inconveniente, de pronto esto es una cosa que tenemos que resolver al momento de colocar todas las bases. ¿Listo? Los pares base. Entonces acá tengo mis dos palitos, ya agregué aquí colbón, pegante, y me va a ayudar con un sujetapinzas de este. Entonces, ¿qué hago acá? Entonces coloco mi pieza que está cortada a la mitad, cojo pegante acá y sencillamente lo que hago es acá le aplico pegante, y con mi pinza finalmente lo que hago es sujetarla una con la otra y listo.
Muy bien, una vez seca la parte, entonces ya tendríamos los dos palitos de brocheta unidos. Vamos a necesitar aproximadamente 35. Entonces voy a coger por aquí y aquí es donde voy a cortar. Listo, 35 centímetros para hacer el diámetro total. Creo que nos va a sobrar. Cada palito de estos mide 30, entonces solamente son 5 centímetros los que nos hacía falta para colocar el total de las bases. Con mucho cuidado hacemos una pequeña muesca y lo que hacemos es quebrar. ¿Listo? Entonces tenemos ahora dos piezas. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a colocar aquí justo en el centro del borrador. Vamos a verlo por acá. Voy a perforar. Pues aquí queda así. Muy bien. Ahora, superficie de corcho. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos nuestros pares bases, entonces lo que decimos es que la ubicamos así en diagonal, subiendo de izquierda a derecha y que acá se le da a Z. Entonces lo que hacemos acá es lo siguiente. Lo colocamos aquí en la superficie y lo que hacemos es perforar justo aquí en el punto, donde se encuentra el centro geométrico de la figura. Entonces para eso nos sirve la otra parte del palito. ¿Listo? Entonces quedaría así. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es lo siguiente. Espaciador, que son estos papelitos de acá. Entonces, para que ustedes se den cuenta, acá está el espaciador y lo que hago es lo giro y lo llevo hasta el final. Acá tengo mi primer espaciador puesto y lo que hago ahora es coger mi par de base, mi par base, doblada y perforada, y la coloco en el centro y la desplazo hasta abajo. Y aquí está, ¿listo? De aquí en adelante entonces es espaciador, par base, espaciador, par base, espaciador, par base, espaciador, par base, siempre conservando este mismo orden, ¿sí? A medida que yo vaya colocando me voy a dar cuenta que uno va a comenzar a girar el modelo, comienza a girar, ¿cierto? Y unas piezas van a quedar hacia abajo y las otras van a quedar hacia arriba, es decir, cadena en sentido y cadena en antisentido. Entonces sencillamente es espaciador, ficha, es decir, espaciador, par base, espaciador, par base, espaciador, par base y ya, ¿listo? Y así sucesivamente. Nuestro último par base y giramos. Entonces ahora ¿qué vamos a hacer? En estos puntos negros que quedaron acá, es decir, en estas guías que son los puntos para pegar, lo que hacemos es untar pegante y pegamos una con la otra, haciendo que esta cadena siempre todas las azúcares queden así, si se dan cuenta. Usted puede comenzar a hacer cualquier cadena en esta, comenzar a pegar a esta o la del sentido contrario, la que va de cabecita. Igual todo está de tal forma, diseñado de tal forma que sea por donde sea que usted comience, la maqueta le quede bien. ¿Listo? Listo mi pegante. ¿Listo? Voy a comenzar a pegar entonces los pares base. Voy a proceder de la siguiente manera. He colocado aquí mi modelo recostadito y voy a comenzar a pegar unas con las otras. Entonces, ¿se acuerdan que habían unos cuadritos negritos al final de cada par base? Voy a ampliar un poquito. Entonces acá tenemos un par base y otro par base. Vamos a comunicarlos. Para eso son estos cuadritos que teníamos acá o que tenemos acá.
que son guías para pegar un material con el otro. Entonces se llama agregar un punto de pegante y otro punto de pegante. ¿Yo cómo lo hago? Cojo una de estas y la doblo hacia adentro. Al doblarla hacia adentro, el punto de pegue queda cubierto, es decir, queda oculto. Cuando yo lo pego acá encima, queda oculto, ¿sí? Y agrego pegante en ambas partes. Entonces lo que hago es con un palito, en este caso con mi paletica de pegar, lo que hago es coloco pegante acá, otro poquito de pegante, coloco por la parte de atrás donde está el cuadrito negro, puedo dejar que se seque un poquito o no, y lo que hago es pegarlo. Esta parte sí recomiendo que tengan un pegante de buena calidad. Si el pegante está muy líquido, como puede pasar algunas veces, lo que hago yo lo esparzo, lo coloco así en una plataforma como esta, en un papelito en este caso, y a medida que se va secando pues lo voy utilizando. Entonces, por ejemplo, acá ya quedó mi primera base pegada, ¿listo? Lo giro y ahora voy a comunicar esta con esta, ¿listo? Entonces, ¿qué hago? Lo mismo, oculto esta parte de acá. Una vez oculta le agrego pegante y pegante acá, justo en ese punto. Comunico las dos partes entre sí y las sostengo un momentico. Y ahí ha quedado pegado, listo, y así sucesivamente. Lo giro un poquito, busco las dos que se van a comunicar entre sí, doblo el que está acá, lo doblo hacia adentro, ¿sí? Cojo mi paletica con pegante, pego acá, cojo aquí, pego acá, las presento unas con las otras, una con la otra, y lo sostengo ahí. Por rectificar los pegues anteriores, espero un momentico y haya quedado pegado, ¿listo? Bueno, para facilitarme, ya vieron cómo se pega, entonces para facilitarme el pegado lo que hago yo ahora es sencillamente lo coloco en pie y comienzo a hacer este proceso. Continúo pegando entonces. Lo que hago acá es doblo esta pestaña hacia adentro, la saco un poquito, ahora le coloco un poquito de pegante y hasta sin doblarla le coloco su pegante. Presento una ficha con la otra, un par base con el otro y lo sostengo ahí y espero 10 segunditos a que coja un poquito el pegante y ya, y lo suelto. Seguimos, giramos un poquito para presentar una base con la otra. Vamos acá, doblamos acá, de pegante aquí, otro poquito de pegante acá. Si encuentran que alguna está despegada, lo que hacen ustedes es rectificar acá y pegamos acá. A medida que ustedes vayan pegando un par base con el otro, el de arriba con el de abajo, se van a dar cuenta cómo se va formando la doble hélice de ADN. Doblamos este, de pegante aquí en este otro punto, un poquito de pegante y presentamos una ficha con la otra, un par base con el otro y pegamos. Sostenemos 10 segunditos y listo. Acá el siguiente lo que hago es cojo acá esto, lo doblo, una vez doblado, pegante. Aquí en la otra parte pegante, presento las dos fichas entre sí, las dos piezas, sostengo un momentico, dejo que se seque, listo. Yo generalmente esto lo hago con la maqueta así, vertical, pero pues para que les quede mejor la explicación pues lo hago así como lo estoy haciendo. Tengo la maqueta en este momento recostada para que el plano de la toma, que se llama cenital,
pues ustedes puedan captar el detalle de lo que estoy haciendo. Entonces acá tengo un azúcar, grupo fosfato, se comunica a la otra azúcar por medio del carbono 5, esto que ustedes ven acá, ¿sí? Y se comunica con qué carbono, con el carbono 3, que es el que aparece acá. Doblo, cojo mi pegante, coloco un poquito, coloco otro poquito acá, presento las dos fichas, para el último entonces lo mismo, entonces cojo acá del grupo fosfato, doblo acá la parte donde se va a pegar, cargo un poquito de pegante, le aplico su pegante ahí, y aquí donde va el azúcar entonces igual, le coloco pegante, presento las dos fichas y sostengo un poquito para terminar el pegue. Bueno, entonces he hecho la cadena en sentido, es decir, he unido cada uno de los enlaces, los voy a mostrar acá, de las fichas, y así ha quedado. Listo. Ahora queda unir la cadena en antisentido, que va de cabeza. Si ustedes se dan cuenta, las fichitas quedan cercanas unas con otras y es hacer lo mismo. Vamos a pegarlas de la misma manera. ¿Listo? Entonces voy a comenzar a pegarla de arriba hacia abajo. Entonces acá, este está de cabeza, cadena de antisentido. Cojo acá esta pestañita, la que tiene el grupo fosfato, la doblo hacia adentro y cojo mi palita con pegante, aplico pegante aquí donde es el punto de pegue, en una parte, y aquí en la otra pegante. Muy bien. Presento las dos piezas y las uno de esta manera. Listo. Muy bien. Y así hago con todas. Entonces me voy acá hacia abajo, busco donde está el grupo fosfato de este par base, lo doblo hacia adentro un poquito, lo saco nuevamente, cojo la paleta con pegante, le aplico pegantico acá y acá, no, que me excedí, limpio un poco, presento las dos fichas entre sí, las dos piezas, y las uno. Cuando las una las sostengo un poquito mientras se seca el pegante. Ya saben que deben buscar un pegante de muy buena calidad. Acá se me pegó a las manos, no importa. Vuelvo y repito, ta. Acá aprieto un poquito, ta, y suelto. Listo. Entonces así va quedando la cadena en antisentido. Chan, chan. Listo. Ya saben, esto yo lo hago es con la maqueta así en vertical, pero pues para la explicación, para que ustedes me puedan entender un poco, pues lo que hago es la recuesto así. Para mí es un poco incómodo, pero de verdad que la posición así vertical es más fácil, es más sencillo y es más fácil, ¿no? Entonces, pero acá para la explicación y para que se vea y se entienda todo lo que hemos hecho, pues sencillamente lo recuesto así, pero la idea no es hacerlo así, ¿listo? Bien, volvemos otra vez, presentamos las dos fichas por los puntos donde se pega el material uno con el otro, así. ¿Listo? Muy bien. Sostengo un poquito que se pegue. Bien, y la verdad es que es algo sencillo. De pronto es difícil aquí para mí por lo que tengo en esta posición el material,
pero la verdad es que es más fácil de lo que se ve, ¿listo? Y más sencillo. ¿Listo? Entonces aquí doblamos hacia adentro nuestra pestaña. Así ha quedado nuestro modelo de ADN con los componentes que ya venimos discutiendo durante todo el video. Cadena en sentido, si ustedes se dan cuenta, todo aquí al derecho. Cadena en antisentido, que sería la otra que queda al revés. Entonces vean, cadena al revés, antisentido. Ya saben que la que se llama cadena en sentido se copia toda directamente, la de antisentido se copia al revés y por fragmentos. Es decir, la cadena que va al revés en antisentido es la que mayor cantidad de mutaciones genéticas puede llegar a presentar, ¿cierto? Y hacia el centro encontramos los pares base. Entonces aquí guanina citosina con 3 puentes de hidrógeno. La que le sigue hacia abajo es timina adenina con 2 puentes de hidrógeno y así sucesivamente. Entonces esta es nuestra maqueta de ADN con un borrador, con el palito del pincho o de la brocheta y nuestras hojas de apoyo que nos servirán para socializar. Ya saben que ustedes la colorean full, color bien bonito. Y acá tenemos nuestros dos apoyos, acá en 2 dimensiones, aquí la explicación en 3 dimensiones. ¿Listo? ¿Qué más les comento? Como siempre, pues nosotros en el blog hacemos unos videos un poco largos, por lo cual les pedimos excusas, ¿cierto? Pero de una u otra manera, pues nosotros lo que hacemos es tratar de sacar cosas que realmente aporten al aprendizaje de los estudiantes y pues lógicamente, como todo lleva una inversión en tiempo y en dedicación, pues esa es la idea, ¿no? No todo tiene que ser rápido y tiene que ser... Hicimos este borrador, ¿cierto? Lo pusimos a prueba, ¿cierto? Y después este fue el que construimos el día de hoy. ¿Listo? Entonces acá está su material para que hagan una cadena de ADN. Ya saben que se puede capturar, se puede volver a reutilizar el borrador. Y esto pues sencillamente es compostable, ¿cierto? Aunque si la quieren tener por ahí, la guardan en alguna mano para que tengan un grato recuerdo pues de su biología, ¿cierto? Esta de acá es la que vamos a armar en el próximo video. Es el mismo modelo, es un poquito más grande, 10%, 15% más grande y tiene un modelo diferente armado. Aquí nos vamos a ir a recortar primero todo el esqueleto, azúcar, fosfato y las pares base por aparte, ¿sí? Los pares base por aparte. Y sencillamente ya es cuestión de armar la maqueta. ¿Listo? Les agradecemos mucho por ver el video. Los invitamos a que compartan este contenido a alguien que de pronto necesite profundizar en temas de biología. Y hasta una nueva oportunidad.